darle un repaso al tema de los materiales, la madera y los metales. Y algunas herramientas, pero eso ya la veremos en clase. Presta la atención. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la unidad. ¿Vale? La unidad está dedicada a los materiales tecnológicos y en este curso pues, los materiales que vamos a estudiar son la madera y los metales. ¿Vale? Entonces empezaremos el repaso viendo qué son exactamente los materiales, qué es la materia prima, y después entraremos en profundidad en lo que es la madera, que es un material importante, muy utilizado, sus derivados, las propiedades generales que tiene, las propiedades específicas, y después pasaremos al mundo de los metales, ¿vale? En el que veremos pues cómo se clasifican, si tienen contenido en hierro o no tienen contenido en hierro, y cómo se trabajan, además de las aleaciones más importantes que hay. A lo largo de la unidad veréis que hay partes que están dedicadas a herramientas, pero las herramientas nos las vamos a saltar porque ya la veremos de forma práctica en clase. Vamos a comenzar viendo lo que son las materias primas y viendo un poco la definición. La definición de materias primas, como veis aquí, son los materiales extraídos directamente de la naturaleza. Es decir, en la naturaleza podemos encontrar diversos tipos de materiales y de ahí, de esas materias, de donde sacamos los materiales que podemos utilizar, se llaman materias primas. Por ejemplo, hay materias primas de origen animal, materias primas de origen vegetal y materias primas de origen mineral. Las que son de origen animal, pues tenemos muchos ejemplos. Aquí veis, por ejemplo, el caso de una fotografía de un capullo que hace el gusano de seda para hacer su metamorfosis y convertirse después en mariposa. Y el gusano pues lo va haciendo con la seda que va segregando después de haberse estado alimentando de la hoja de la morera. Entonces, al final de su etapa de gusano, pues crea un capullo con una serie de fibras, estos hilitos que veis por aquí, que es seda natural. Entonces, este sería un ejemplo de materia prima de origen animal. Estos capullos se desenredan, se meten en agua caliente, se desenredan y obtenemos la fibra de seda natural. Otro ejemplo serían los huesos, grasa que sacamos de algunos animales. Y hay un ejemplo muy curioso que es el marfil. El marfil hoy en día no lo utilizamos, aunque durante la historia se ha utilizado durante mucho tiempo. Pero hoy en día hay especies protegidas como son los elefantes, que tienen los colmillos de marfil y que por su bajo número que hay, que se cazaban muchos elefantes para quitarle los colmillos por el valor tan alto que tiene el marfil de los colmillos de elefantes, pues está prohibido ya su comercialización. ¿Vale? Esto llevó al descubrimiento de los plásticos, una historia bastante curiosa que podéis tener también aquí en este margen del libro, en el que nos habla pues de cómo se crearon los plásticos, cómo se empezaron a descubrir los plásticos. En el siglo XIX las bolas de billar se hacían de marfil, pero como os he dicho, empezó a escasear, subió mucho el precio, entonces un fabricante de bolas de billar creó un concurso. En el concurso lo que propuso fue que las personas que se presentaran al concurso presentaran algún tipo de material alternativo al marfil para poder hacer las bolas de billar. Y hubo, pues un científico que de manera además accidental en su taller mezcló una serie de sustancias por descuido y obtuvo un material nuevo, que era el primer plástico que se empezó a utilizar, que se llama celuloide. ¿Vale? Lo presentó al concurso y lo ganó. ¿Vale? El celuloide también se utilizó mucho para hacer las películas de cine, por eso lo veis aquí en las fotos y por eso también a los actores muchas veces se les llama también estrellas del celuloide. Ese plástico después fue sustituido por otros porque el celuloide tenía la desventaja de que era altamente inflamable, entonces muchos de los cines funcionaban con tiras de celuloide para filmar, para tener las películas. Cuando el proyector se quedaba enganchado y le daba mucho calor a la tira de película, pues salían ardiendo, entonces se quemaron muchos cines. Con el tiempo pues se sustituyó por otro tipo de plástico. Bueno, tenemos también materias primas de origen vegetal, como por ejemplo aquí veis el corcho, que sale del árbol, la corteza del árbol del alcornoque, que es el corcho natural, que se utiliza por ejemplo para tapones de botellas de vino. Y después tenemos por ejemplo de los de origen mineral, como son los minerales en general, de donde sacamos todos los metales con los que trabajaremos en este tema. Bueno, todos esos materiales, una vez que los sacamos de la naturaleza, se clasifican en tres grandes grupos, dependiendo de si lo modificamos mucho o no de cómo lo encontramos en la naturaleza. Tenemos por una parte los materiales naturales,
que son aquellos que se utilizan tal como se encuentran en la naturaleza, que lo modificamos muy poco. Simplemente a lo mejor le cambiamos la forma, como es por ejemplo la madera o la piedra, por ejemplo el mármol o la caliza, que se utiliza para hacer los escalones de una escalera. Lo único que hacemos es cortarlo y darle forma, pero no lo modificamos. Eso se llaman materiales naturales. Cuando lo modificamos un poco, lo sometemos a procesos físicos como triturarlo, como mezclarlo con disolventes, calentarlo, para sacar, por ejemplo, de los minerales, los metales con los que vamos a trabajar en este tema. Pues estos procesos, como ya son un poco más complejos, los estamos modificando un poco, aunque solamente sea físicamente, pues se llaman materiales transformados. Y ahí pues, tenemos, por ejemplo, todos los metales. Y por último tenemos el grupo de los materiales que ya los modificamos tanto que cambiamos también su composición química algunas veces. Entonces el material resultante no tiene nada que ver al que encontramos en la naturaleza, como es el caso, por ejemplo, de los plásticos. Los plásticos provienen la mayor parte de ellos del petróleo, algunos que son de origen natural, y desde el petróleo hasta el plástico que obtenemos pues lo hemos cambiado químicamente en un proceso que ya no se parece en nada al que encontramos en la naturaleza. A eso se le llama materiales sintéticos o también se le conoce como materiales artificiales. Vamos a empezar a ver ahora lo que son las propiedades mecánicas, ¿vale? También tendremos las propiedades térmicas y las propiedades ecológicas. Son propiedades generales de los metales. Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades que tienen los materiales según cómo se comportan a los esfuerzos y a las cargas, ¿vale? Si le ponemos un peso, si le aplicamos una fuerza. Tenemos 6 propiedades importantes, algunas hay que saber diferenciarlas. La primera es la dureza. La dureza es lo que se opone a un material a ser rayado, sobre todo por otro. Solemos confundir la dureza con la tenacidad. La dureza es cuando un material es muy duro, es que es muy resistente a ser rayado. Sin embargo, cuando es muy tenaz, es que es muy resistente a ser golpeado. Tenemos un ejemplo muy claro. El material más duro que se conoce es el diamante. ¿Por qué? Porque el diamante es capaz de rayar cualquier otro material. Si cogemos un diamante, podemos rayar el metal, podemos rayar el vidrio, podemos rayar la madera. Entonces es el material más duro que hay. Pero, sin embargo, si le aplicamos un golpe, si le damos un golpe, no lo aguanta, se rompe como el cristal. Entonces es un material duro, pero no es tenaz, es frágil. Que frágil es cuando un material no aguanta los golpes o no aguanta las deformaciones, se parte. Después tenemos lo que es la resistencia mecánica, que es la resistencia que tiene ese material para someterse a fuerza. Sobre todo está relacionado con partes de máquinas, con materiales como los metales que se utilizan para herramientas, como la llave que veis aquí. Cuando un material tiene buena resistencia mecánica, pues sirve para construir, por ejemplo, herramientas, para fabricar, por ejemplo, herramientas. Y después tenemos también estos dos, la elasticidad y la plasticidad, que también hay que saber diferenciarlos. Los dos son la capacidad que tiene el material de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre él. La diferencia que hay entre los dos, ¿cuál es? Que los materiales elásticos, cuando dejo de aplicar la fuerza, recupera la forma que tenía antes. Es decir, yo cojo una gomilla, la estiro y cuando la suelto, vuelve otra vez a recuperar la forma que tenía antes. Entonces tenemos un material elástico. Y el plástico, la plasticidad, es cuando yo aplico la fuerza sobre el material, se deforma, pero cuando dejo de aplicar la fuerza, se queda con la forma que se ha quedado, que ha tenido después de deformarse. Como por ejemplo la arcilla, la plastilina o todos los plásticos, de ahí le viene el nombre también. Lo que pasa es que para los plásticos necesitamos aplicar calor. Esa es la principal diferencia. Por otro lado tenemos las propiedades térmicas, que es cómo se comporta el material cuando se le aplica calor. La principal es la dilatación. Todos los materiales cuando se calientan se dilatan. ¿Se dilatan qué significa? Pues que aumentan de volumen, aumentan de tamaño. Cuando calentamos el metal aumenta un poco. Cuando calentamos la madera también. Todos los materiales se dilatan con el calor y se contraen con el frío. La diferencia es que hay algunos que tienen un coeficiente de dilatación mayor, es decir, que ese cambio es mayor, y otros que tienen un coeficiente de dilatación menor, ¿vale? Que el tamaño pues, varía poco o muy poco. Y la segunda propiedad térmica es la conductividad térmica, si un material es capaz de conducir o no bien el calor. Todos los metales, por ejemplo, conducen muy bien el calor. Si cogemos algo metálico y aplicamos calor en una punta, por ejemplo una aguja de coser, la calentamos con un mechero en la punta, pues rápidamente nos vamos a quemar los dedos si la estamos aguantando porque el calor lo va a conducir muy bien, la aguja que es metálica. Sin embargo, la madera no es buen conductor del calor, así que es buen aislante térmico, ¿vale? La propiedad contraria a la conductividad es cuando un material no es buen conductor, se dice que es aislante.
En la madera, por ejemplo, no lo conduce, por eso podemos encender una cerilla, hay fuego en la punta, pero lo podemos aguantar con los dedos sin quemarnos. Y por último tenemos las propiedades ecológicas, que es cómo se comporta el material en el medio ambiente y con las personas, aunque no venga reflejado en el libro. La toxicidad es la propiedad que tiene un material de perjudicarnos a nosotros, de tener componentes venenosos, de perjudicar nuestra salud o la de los animales. Cuando un material es tóxico, pues se dice que es venenoso, que es perjudicial, como pasa por ejemplo pues con el mercurio. La reciclabilidad es la capacidad de un material para poderse reciclar varias veces o poder convertirse en un nuevo material, ¿vale? Entonces hay materiales que son reciclables y otros que son muy difíciles de reciclar o no son directamente reciclables, ¿vale? Como son algunos plásticos. La ecotoxicidad es la toxicidad, lo que hemos comentado antes, pero en vez de para nosotros o para los animales, pues para el medio ambiente, para el ecosistema, para las plantas, para el entorno que rodea a un ecosistema. Y la biodegradabilidad es si ese material se deteriora o no en el medio ambiente. Por ejemplo, el papel es biodegradable. Tú coges una bola de papel, la tiras fuera al jardín y cuando le da la lluvia, cuando le da el sol, se va deshaciendo hasta que se descompone completamente. Es muy biodegradable. Pero, por ejemplo, los plásticos, la mayoría de ellos no son biodegradables. Una bolsa de plástico, igual hacemos una bola, la tiramos al jardín y puede tardar hasta 400 años en descomponerse, con lo cual no sería un material biodegradable. Esa es la principal diferencia. Entramos ya directamente en el primero de nuestros materiales, que es la madera. La madera proviene del tronco de los árboles y está compuesta principalmente por dos sustancias. Una es la celulosa y otra es la lignina. ¿Vale? La celulosa es una fibra que tiene los troncos de los árboles, una fibra de origen vegetal, y la lignina es como, digamos, el adhesivo, es una sustancia que une esa fibra para tener el tronco del árbol. ¿Vale? La celulosa se utiliza, por ejemplo, para hacer papel, ¿vale? Y la lignina para algunos de los derivados de la madera. Aquí podemos ver lo que es el tronco, la sección del tronco de un árbol, en el que podemos ver las distintas partes más oscuras, partes más claras. Cada una tiene un nombre y tiene una función determinada dentro del árbol. La de fuera es la corteza. La corteza no se considera madera. De hecho, no se suele utilizar para construir. Mayormente se utiliza o bien para decorar o, por ejemplo, si es la corteza del pino, muchas veces se utiliza para cubrir los jardines para que no salgan malas hierbas y para que mantenga la humedad. Es, digamos, la ropa del tronco del árbol. Es la que protege al árbol de los cambios de temperatura, de enfermedades, de los insectos que se alimentan del árbol. Es como una barrera. Pegado a la corteza tenemos el cambio, que es la capa de crecimiento del árbol. Es la última capa que ha formado el árbol, porque el árbol va creciendo de dentro hacia afuera. Entonces cada vez va ensanchándose el tronco y el cambio es la última capa. Pegado a él tenemos una capa blanca, que son las últimas capas que se han creado, que es la albura. Es la parte más joven, de un color más claro y no es muy resistente. Tiene que tener una dureza media o baja. Entonces, pues se utiliza para algunas cosas. Es la parte, digamos, que lleva todos los nutrientes al árbol. Por el centro empieza a oscurecerse el árbol, ¿vale? Esa parte más oscura se llama duramen. Y el duramen es la madera más dura, tiene mayor resistencia, tiene menor contenido de humedad y es la que se utiliza para obtener madera con mayor resistencia. En el centro del todo tenemos la médula vegetal, que es la parte más antigua del árbol. Está ya tan seca que está muy solidificada, es muy dura y no se suele utilizar porque es quebradiza. De hecho, muchos árboles lo que les pasa es que conforme van creciendo se van pudriendo por el centro porque esta parte se va muriendo. Toda la parte del centro del árbol se va muriendo porque el árbol se alimenta a través de las capas más externas. Y aquí podemos ver lo que son los anillos de crecimiento. Seguro que habéis escuchado alguna vez que si contamos los anillos que tiene un árbol, una sección de un árbol, pues somos capaces de saber la edad que tiene ese árbol. ¿Cómo se puede averiguar así? Porque estos cambios que vemos de capas más claras a capas más oscuras es el crecimiento del árbol durante un año. Durante los meses de verano o primavera el árbol crece más rápido, entonces la madera que crea es más clara. Recibe más nutrientes, recibe más horas de sol, recibe más lluvia, entonces crece más. Durante los meses de invierno o los meses de otoño, cuando hace más frío,
el árbol sufre tiene menos nutrientes. De hecho, hay árboles que si es de hoja caduca pierde las hojas, prácticamente se para, entonces la madera que crea es más densa, es más oscura, y son las líneas más oscuras que vemos. Con lo cual, si contamos cada una de las líneas oscuras, pues estamos contando los inviernos que ha pasado el árbol. Y si contamos los inviernos, pues número de inviernos, número de años. Podemos averiguar así la edad que tiene. Las maderas se clasifican según de los árboles de los que vienen. Tenemos por un lado las maderas frondosas, que son de árboles que tienen poca resina, que normalmente provienen de árboles de hoja caduca, es decir, que pierden las hojas en otoño, y que son unas maderas que tienen muchos colores distintos. Dependiendo del árbol, pues va a tener muchos colores diferentes. Hay árboles como el roble, que tiene un color marrón claro o oscuro, dependiendo del roble. La haya, que tiene un color más claro. El olivo, que es muy característica porque tiene muchos nudos la madera. Y normalmente son maderas más duras que la resinosa. Dentro de estas tenemos las más importantes, las más caras, son la teca, que se utiliza mucho para los muebles de jardín, el ébano, que es una madera muy oscura, que es la única que no flota en el agua, y la caoba, que también tiene un color bastante oscuro. Son maderas de calidad, son muy duras y también son muy costosas. Las resinosas son las maderas que provienen de árboles que tienen mucha cantidad de resina, por ejemplo los pinos. Son maderas que vienen de árboles que son de hoja normalmente perennes, y el grupo más importante son las coníferas. Las coníferas son los árboles que tienen la hoja en forma de aguja, como son los pinos o los abetos. Este grupo de maderas son los que más se utilizan. Son más claros, son maderas más caras, más claras, son más baratas y son fáciles de trabajar, con lo cual se utilizan mucho. Entre las coníferas, la más dura es la madera del ciprés, que en el cole podemos ver algunos, en la parte baja del cole podéis ver algunos cipreses de los que quedan, que no se cayeron hace unos años. Las propiedades generales de la madera son muchas. Aquí en el libro vamos a recoger algunas de ellas. Unas ya las conocemos, como la que os he dicho, la dureza. Pues la dureza en la madera no es muy alta. La madera normalmente, comparada con otros materiales, es un material blando, porque lo podemos rayar fácilmente con otros materiales. Como algo metálico podemos rayar la madera, con lo cual es más blanda la madera que el metal. Después tenemos la tenacidad. Al contrario que con la dureza, la tenacidad en la madera sí es bastante alta. Es decir, la madera es capaz de aguantar golpes sin romperse. Puede deformarse un poco, se puede quedar una marca. Si damos con un martillo encima de un tablón de madera, pues se puede quedar la marca, pero no se rompe. Son flexibles, tienen bastante flexibilidad, y además esa flexibilidad aumenta conforme la calentamos o la humedecemos. Aquí veis el ejemplo de la guitarra, que todo el contorno, que tiene un contorno ondulado, pues todo eso se hace con una plancha de madera que se mete en agua caliente, se le aplica calor, se le da forma y se espera que se seca o que pierde la humedad. Cuando pierde la humedad se queda con esa forma, o sea que son bastante flexibles. Sobre todo si la doblamos en el sentido de la fibra, sentido de la veta. Las rayitas que tiene la madera es la veta. Es un buen aislante térmico y eléctrico, es decir, no conduce bien el calor, como hemos mencionado antes, y no conduce la electricidad. Tienen distintas densidades, dependiendo de la madera, pues tienen distintas densidades, dependiendo del árbol del que venga. Hay maderas muy densas, como por ejemplo la del olivo, y maderas menos densas, como por ejemplo la del abeto. Hay una madera que es la que tiene mayor densidad, que es el ébano, que es la única que si la sumergimos en agua no flota. ¿Vale? El agua se toma como referencia en la densidad. El agua tiene densidad 1, es decir, un litro de agua, volumen de un litro de agua pesa 1 kilo. Bueno, pues todas las maderas, menos la que he mencionado, tienen una densidad menor que 1, con lo cual flota sobre el agua. La higrocospicidad es la capacidad que tienen de absorber humedad. Las maderas en general tienen bastante capacidad de absorber humedad, de hecho hay que protegerlas cuando se van a utilizar para muebles, por ejemplo, pues se le da un barniz para taparle el poro y para evitar que absorban humedad, porque si no, cuando absorben humedad aumentan de volumen. La conductividad acústica, debido a la baja densidad que tiene la madera y a la elasticidad que tiene, conduce muy bien el sonido. Eso hace que se utilicen, por ejemplo, pues como veis aquí, para una guitarra, para una caja o para otros instrumentos musicales, para poder transportar o transmitir sonido. Veamos ahora cuáles son los pasos que se siguen para obtener la madera a partir de los troncos de los árboles. Bueno, como es lógico, lo primero que hay que hacer sería la tala. ¿Vale? Talar los árboles se puede hacer con una motosierra, un operario de forma manual, como veis aquí. Hoy hay veces que hay unas máquinas, unos tractores que tienen un gancho como el que se ve aquí en la foto con el camión y que por debajo tiene una motosierra, entonces la máquina
agarra el tronco, la motosierra sale por debajo, corta el tronco y lo deposita en el suelo. Siempre que sea posible es conveniente quitarle la corteza al tronco en el propio bosque, porque esa corteza va a servir como manto para que crezcan nuevos árboles, para que crezcan nuevas plantas, y además la corteza, como os he dicho, normalmente no la utilizamos. Para el transporte se utilizan muchos medios distintos. El más utilizado son los camiones, pero cuando por ejemplo estamos en una zona de alta montaña que no haya carreteras en las que pueda transportarse con un camión grande, como un tráiler, pues se suelen utilizar tractores, se utilizan incluso animales de carga que van tirando. Algunas veces hay teleféricos con cadenas en el que los troncos van descendiendo toda la ladera de la montaña. Incluso hay zonas en las que los troncos, si hay un río cerca, se echan en el río y se recogen agua abajo, es decir, en la corriente del agua del río lo va arrastrando y se recoge más abajo. Pero bueno, el más utilizado es el de los camiones. Aquí en la provincia de Huelva, como tenemos muchos árboles que se cortan para la planta de celulosa, para la planta que fabrica papel, pues seguro que alguna vez os habréis cruzado con algún camión lleno de troncos. Una vez que llega a la serrería, si no se le ha quitado la corteza antes en la tala, pues se le quita aquí. Hay una máquina que ahora la veremos en otro dibujo, en la fabricación del papel, pues que se sirve para cortarle y quitarle la corteza. Una vez que se le ha quitado la corteza, se corta. Un ordenador, según la sección del tronco, calcula los cortes que tiene que darle para obtener las materias, las formas comerciales que a nosotros más nos interesen. Aquí veis, son ejemplos de tablas, ¿vale? Tablas y tablones. Cuando ya se ha cortado y se le ha dado esta forma, hay que dejar que la madera pierda la humedad, que se seque, porque si la utilizáramos así, la humedad que tiene dentro, si la tapáramos el poro, pues acabaría pudriendo la madera, o incluso también favorecería que se arquee, que se doble. Si habéis cogido una rama de algún árbol, cuando el árbol todavía está vivo, si doblamos la rama tiene cierta flexibilidad que la va perdiendo conforme va perdiendo la humedad, conforme se va secando. Entonces es conveniente que pierda la humedad antes de que se utilice este tipo de madera. Para perder la humedad podemos utilizar formas naturales. Veis aquí, se apilan dejando unos huecos en medio para que pueda circular el aire a través de ellos, y se pone en el exterior. Si es una zona en la que haya bastantes horas de sol, la temperatura sea una temperatura media que vaya favoreciendo que pierda la humedad, pues se deja al exterior. Si no se puede hacer así o no se puede esperar, pues se meten en unos hornos que lo que hacen es acelerar ese proceso y hacer que se seque antes. Las maderas naturales, es decir, las que hemos cortado directamente del tronco, no las hemos modificado, se pueden cortar de distintas formas, y esas formas se le llaman formas comerciales, ¿vale? A las formas de la madera se llaman formas comerciales y tienen distintos nombres con arreglo a la forma que tienen. Lo primero que tenemos son los listones, ¿vale? Los listones de las formas comerciales son cuando lo cortamos de forma fina y alargada, como veis por ejemplo aquí. Eso sería un listón, que cuando en vez de tener forma cuadrada tiene forma redonda, pues se le llama redondos, como la barra de la cortina que tenemos en la clase. Después tenemos las molduras. Las molduras son cuando a ese listón le hemos cambiado la forma, ¿vale? Se ha metido una máquina que se llama fresadora, que la podemos ver al final del tema porque también se utiliza para metales, y se le da esta forma, como la que se utiliza, por ejemplo, para el marco de la puerta o para los marcos de foto. Cuando queremos tener una superficie de madera mayor, pues tenemos lo que son las tablas o tablones, ¿vale? Que van con arreglo al ancho del árbol. Evidentemente, si queremos tener uno más ancho, necesitamos un árbol que tenga la sección mayor, es decir, que tenga el tronco más ancho, con lo cual lo que se suele recurrir es a unir varias tablas o tablones para formar los tableros. Aquí veis cómo se han unido dos tablones para formar un tablero. El tablero es cuando más grande, ¿vale? Y este tipo de tablero se le llama listonado, porque son uniendo distintos listones o distintas tablas, ¿vale? Se suele utilizar para cuando quiero tener una superficie mayor, partiendo una madera que tiene una sección más pequeña. Las vigas son cuando utilizamos estas tablas, estos tablones, para sujetar un techo, para sujetar una cubierta. Entonces se les denomina vigas. Antes se utilizaba mucho porque es la única forma que había de poder crear una superficie cerrada, pero hoy en día se utiliza más de forma decorativa, porque hay otros materiales como el hormigón o el acero que han sustituido a las vigas, han sustituido a la madera a la hora de fabricar o de construir vigas. Y después tenemos las chapas. Las chapas son como si peláramos la madera, como cuando se le saca punta a un lápiz. Vamos
teniendo una superficie de madera muy finita pero muy larga, como si lo desenrolláramos, ¿veis? Aquí es como si fuera un rollo de papel que voy desenrollando. Pues esto sería el tronco, yo voy sacando una lámina. Eso me permite tener una superficie muy grande y que me va a servir para recubrir otras que a lo mejor son de peor calidad, como se utiliza, por ejemplo, en los tableros de maderas prefabricadas. ¿Qué son estas maderas? Las maderas prefabricadas, pues son maderas que provienen de madera natural, pero que nosotros las hemos modificado. Ya no es un material natural, ya es un material que nosotros hemos modificado. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene? Pues que son más uniformes, son siempre iguales, porque están fabricadas, no están cortadas de un árbol. Tienen muchos acabados distintos. Cuando hablamos de acabados nos referimos a la superficie como es. Si está imitando a una madera natural, si tiene un color parecido a la piedra, si tiene un color rojo, amarillo, azul, que tiene brillo, es lisa. Pues esos son los acabados distintos que le pueden tener este tipo de madera. También se tratan con tratamientos antiparásitos y antihumedad. Hay insectos que se alimentan de madera, entonces hay veces que estas maderas prefabricadas se le añaden sustancias químicas para evitar que los insectos se la coman. Y después se aprovechan, para fabricar este tipo de madera, aprovechamos árboles que son de madera de peor calidad o incluso recortes que nos haya salido de cortar las maderas naturales. El serrín, por ejemplo, que nos va sobrando, trozos que nos sirvan, podemos triturar para obtener este tipo de tableros. Son mucho más baratos. Tenemos tres grupos principalmente, que son los que más se utilizan. El primero es el más resistente, el más duro y el más caro también, que es los tableros contrachapados. Tableros contrachapados de lo que consta es de las chapas que ya hemos visto antes, naturales, pero que las vamos a ir pegando una capa en la dirección de la veta en un sentido y la capa siguiente en el sentido contrario. Otra capa y otra capa, van haciendo como un sándwich. Entonces se va a crear una madera de un grosor, hay distintos grosores, el que nosotros queramos va a ir aumentando y que va a ser muy resistente a la humedad, se le llama también tablero marino, es muy resistente a los esfuerzos, no se dobla con facilidad y es la madera de los tres grupos de maderas prefabricadas el mejor. Lo podemos encontrar un ejemplo en el asiento y en el respaldo de las sillas de clase. A continuación tenemos el peor. Aquí tenemos el mejor, aquí tenemos el peor, aquí tenemos un punto intermedio. Los aglomerados son los peores. Los aglomerados están hechos por trocitos de madera, pues lo veis aquí, seguro que alguna vez lo habréis visto en alguna mesa o algo. Trocitos de madera en el que se compactan con una prensa y se pegan con cola. Entonces yo tengo una superficie de madera muy grande porque la puedo tener de los tamaños que yo quiera. Todo es uniforme, pero tiene poca resistencia. Cuando quiero que tenga que aguantar un esfuerzo, lo que se hace es aumentarle la sección, es decir, que sea más gruesa. Se lleva muy mal con la humedad, nada más que se humedece se empieza a deshacer, con lo cual muchas veces se protege, se le pone una capa de plástico por encima. Este es el ejemplo de los muebles de IKEA. La mayor parte de los muebles de IKEA tienen una capa de protección por encima. Nosotros no vemos la madera, no vemos el perfil del aglomerado, pero la mayoría están hechos de aglomerado porque es un tipo de tablero prefabricado muy barato. Y por último tenemos los tableros de fibra, que es la madera se descompone, se le saca la fibra, que ya vimos que era la celulosa, esa fibra que tiene la madera, se prensa y se le echa una resina normalmente artificial y obtenemos pues un tablero muy fino, una superficie muy lisa, muy resistente y que se conoce como DM. DM es de densidad media. Hay otro que es el tablex, que el tablex es cuando unimos esas fibras, pero en vez de utilizar cola, se utiliza la propia resina del árbol y tiene una parte fina y otra parte rugosa. El tablex es el que se utiliza, por ejemplo, pues los marcos de foto para aguantar la foto por detrás. Otro de los usos que puede tener la madera es para la fabricación del papel y la fabricación del cartón, ¿vale? Son lo que se llaman derivados de la madera. Antiguamente, cuando no se conocía cómo fabricar papel, lo que se utilizaba era el pergamino o el papiro. El papiro es una hoja de un árbol, de una planta, de la planta del papiro, y se escribía sobre él, con lo cual imaginaros lo delicado que era, como si fuera una corteza. Y el pergamino, los pergaminos estaban hechos de piel de animal. Eso con el tiempo se deterioraba mucho, entonces se empezó a utilizar otro material que era el papel, que se desarrolló en China sobre todo. Bueno, en China. Después se difundió por el resto del mundo, evidentemente, pero allí es donde se empezó a utilizar por primera vez. El papel, ¿cómo se fabrica? Bueno, pues el papel parte de una de las dos partes que tienen los troncos de los árboles, que hemos mencionado al principio del tema,
que es la celulosa. La celulosa es la fibra del árbol. Entonces esa fibra es la que vamos a sacar del árbol, de los troncos, y después la vamos a someter a un proceso hasta obtener el papel. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hacen distintos pasos. Primero cogemos los troncos. En Huelva es muy importante esta industria porque tenemos una planta, la planta de ENCE, que nosotros siempre la conocemos como celulosa, que está en San Juan del Puerto, y que lleva fabricando papel desde hace muchos años. Ahora se dedica a otras funciones, pero se lleva fabricando papel durante mucho tiempo. Por eso en la provincia de Huelva hay tantos eucaliptos, porque el eucalipto no es un árbol propio de aquí. El eucalipto es autóctono de Australia. Se trajo aquí para poder tener plantaciones de eucalipto, irlo talando y utilizar esa fibra para hacer el papel. El eucalipto tiene la propiedad de que es un árbol muy resistente, porque es un árbol que lo puedes talar a ras del suelo y vuelve a crecer otra vez. Es resistente a los incendios, es resistente a las plagas, es un árbol bastante resistente. Por la provincia podemos ver mucho y en el Coro también tenemos algunos. Bueno, ¿qué se hace? Primero se cortan los troncos con una sección determinada, con tamaño, y se le quita la corteza. Si no se le quita la corteza en el bosque antes de talarlo o antes de transportarlo, se mete dentro de una descortezadora. La descortezadora, que veis un ejemplo, es como un tambor, como si fuera una lavadora, que dentro tiene pinchos. Lo veis aquí, tiene como unos pinchos por dentro. Se meten todos los troncos y se le empieza a dar vuelta. Conforme va dando vuelta, la corteza se va desprendiendo, se mete por esta ranurita y acaba en la parte de abajo. ¿Vale? Que algunas veces esa corteza también se comercializa para compostaje, para hacer también abono. Una vez que ya el tronco no tiene corteza, se tritura y se cuece. Se mete en una olla. Todos los trocitos que veis aquí pues se meten dentro de una olla. En esa olla se cuece para separar lo que es la celulosa de la lignina. Y una vez que tenemos la celulosa, ya es cuando le añadimos una serie de aditivos para que tenga color blanco el papel. Porque si no le añadimos aditivos, el papel tendría el color marrón. Tendría el color un poco parecido al cartón. Porque el cartón sigue todo este proceso. El cartón es lo mismo. Lo único que pasa es que la sección es mayor y que no tiene aditivos. Entonces tiene el color marrón, que es el propio de los árboles. Una vez que se le han añadido los aditivos, lo que se trata es de que pierda toda la humedad que le hemos aportado en la cocción. Entonces se va pasando por una serie de procesos hasta que llega a una máquina que tiene una plataforma con una rejilla. Se va depositando el papel en una capa muy fina y se va aplastando con una serie de rodillos para que vaya siendo cada vez más fino y vaya perdiendo la humedad. Después de todo este proceso, pues tenemos la lámina de papel, que normalmente la empresa pues la manda a otra empresa que se dedica a cortarla en forma de folio, en forma de pliegos, en forma de lo que necesite. ¿Vale? Este proceso, para fabricar el papel, para una tonelada de papel normal blanco, se utilizan 15 toneladas de agua en todas estas partes, en todos estos procesos. Agua que contaminamos, porque le estamos añadiendo productos químicos. Cuando hacemos papel reciclado, nos saltamos todo este proceso. Cuando hacemos papel de reciclado, lo único que se hace es que se corta a trocitos. Lo podéis ver en el proceso de la fabricación del papel artesanal. Se corta a trozos. Esto es una forma muy simplificada, pero se corta a trozos el papel, se crea ahí que parece como un puré, se mete en una zona en la que pueda perder la humedad, en una rejilla, y se va simplemente aplastando hasta que pierda toda la humedad. Entonces tenemos el papel artesanal, que es este. ¿Veis el color que tiene? El color que tiene es una mezcla de todas las tintas que tiene ese papel. Dependiendo de las tintas que tenga los trocitos de papel, pues me va a salir un color, me va a salir otro. Por eso hay veces que los papeles reciclados tienen distintos colores. Como nos saltamos todo este proceso, nos ahorramos una cantidad de agua importante. Y nos ahorramos tanta cantidad de agua que para fabricar una tonelada de papel reciclado solamente se utiliza una tonelada de agua. Con lo cual estamos ahorrando 14 toneladas de agua. ¿Vale? Eso es un dato importante, acordaros. Como os he dicho al principio, nos saltamos lo que es la parte de herramientas, que veremos de forma práctica en la clase, y nos vamos directamente al otro grupo de materiales que vamos a trabajar este año, que son los metales. Los metales en Andalucía son muy importantes, sobre todo en la provincia de Huelva, porque tenemos minas desde hace muchísimos años. Entonces es una industria que para nosotros, que para Huelva es muy importante, porque estamos dentro de lo que se llama la franja pirítica de Huelva, que la franja pirítica es una zona del terreno que es muy rica en pirita, y la pirita es muy rica en muchos metales, entre ellos el cobre, que es el que más se ha estado explotando durante muchos años. Es tan importante la minería en Andalucía que fijaros el dato que nos aportan aquí. El 50% de los minerales metálicos que se utilizan en España provienen de Andalucía. Así que es un dato
que realmente refleja la importancia que es los metales o la minería para nosotros. Los metales llevan muchos años utilizándose y de hecho son tan importantes que le han dado el nombre a las distintas edades en la historia de la humanidad. La edad del bronce, la edad de los metales, la edad del hierro, nos ha dado incluso los nombres cuando la especie humana empezó a utilizar esos metales. Es decir, que es muy importante. Los metales, hay muchos metales, hay algunos que son más comunes y otros que son menos comunes. Por orden pues se han ido utilizando desde el hierro, el cobre, la plata, el estaño, el oro, el mercurio, el plomo. Hoy en día tenemos muchos más metales que se utilizan, por ejemplo, para hacer semiconductores, para hacer los chips que tienen los ordenadores, en fin, hay muchos metales que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Cuando estos metales los utilizamos en estado puro, pues tenemos por ejemplo el oro, que el oro se suele utilizar en estado puro, un metal muy rico, se llama metal precioso porque es un metal escaso y con unas características muy buenas, pero a veces estos metales es necesario mejorar sus características, entonces se mezclan con otros metales o se mezclan con otros elementos químicos. A esas mezclas se le llaman aleaciones. Aleación es cuando mezclamos un metal con otro elemento o con otro metal, o con otros metales, que se puede dar aleaciones de varios metales distintos. Dentro de las aleaciones la más común es la del bronce. Bueno, la más común porque fue la primera que se utilizó, que la más común es la del acero, que trabajaremos más en este tema. Pero la que primero se utilizó fue el bronce. El bronce es una mezcla de cobre con estaño. El cobre es un metal que tiene un color anaranjado, brillante, y el estaño tiene un color plateado. Entonces, la mezcla de estos dos, pues el resultante es un material dorado que cuando se va oxidando, porque tiene tendencia a oxidarse, se va poniendo un color más oscuro hasta que se le crea como una capa de color verde, ¿vale? Pero tiene la ventaja de que esa capa después lo protege, no es como el óxido del hierro que va descomponiendo el material. El óxido del bronce se queda esa capa y ya no sigue oxidándose, no se sigue estropeando. Así que es un material muy resistente al paso del tiempo y a la corrosión. Desde la antigüedad se ha utilizado también porque tiene una buena sonoridad para hacer campanas. El latón es parecido al bronce. El latón está compuesto por cobre y por zinc. Igual, cobre con material anaranjado y el zinc tiene un color más blanquecino. Mezclamos estos dos y obtenemos un metal dorado, muy fácil de trabajar, más económico que el bronce porque es menos resistente también y se utiliza pues para hacer alambres, para hacer varillas, se utiliza para hacer pifos, para hacer uniones de tubería. Ya lo veremos en algunos ejemplos conforme vayamos adelantando la unidad. Aparece el acero. El acero es la aleación que más utilizamos nosotros hoy en día. Casi todo lo que vemos metálico a nuestro alrededor está compuesto de acero y es una mezcla entre hierro y un poquito de carbono. Digo un poquito porque si le echamos más carbono, pues ya no tenemos el acero, ya tenemos lo que son las fundiciones, que ahora veremos exactamente en qué consiste. Es hierro y hasta el 1,76% de carbono. Y dentro del acero tenemos el más resistente, que es el acero inoxidable, porque el acero común, la desventaja que tiene es que se oxida con mucha facilidad, igual que el hierro, entonces es necesario protegerlo. Las cosas que están hechas de acero común necesitamos o ponerle una capa de acero encima del acero de otro material que no se oxide, como por ejemplo el cromo o el níquel, o directamente tenemos que pintarlo y tratarlo para que no esté en contacto con la humedad y con el aire para que no se oxide. Pero si queremos tener un acero que no se oxide sin tener la necesidad de pintarlo, pues tenemos el acero inoxidable, que además de hierro y carbono tiene también cromo, hasta el 10% del cromo, y eso hace que tengamos un material que no se oxide con el paso del tiempo. Lo utilizamos por ejemplo para hacer los cubiertos, los tenedores, las cucharas, o para hacer las ollas que utilizamos para cocinar. Aquí podéis ver varios ejemplos de minerales, ¿vale? En el libro no los plantea como una actividad, pero es importante conocer por lo menos algunos de los metales que se pueden extraer de estos minerales. Del cinabrio podemos extraer el mercurio, el que se ha estado utilizando hasta hace poco para los termómetros y que hoy en día pues, se utiliza también en la industria de la electrónica. De la ganena sacamos el plomo. El plomo se ha estado utilizando de la gasolina, por eso ahora se llama gasolina sin plomo, y para hacer baterías también se siguen utilizando, ¿vale? Porque es un buen material para utilizarlo para almacenar energía eléctrica, porque es muy resistente a la corrosión también.
De la hematita sacamos el hierro. El hierro se puede sacar de muchos metales, de muchos minerales distintos, pero uno de ellos es la hematita. De la malaquita, veis el color este verdoso, pues se extrae el cobre. El cobre también es otro metal que se puede extraer de muchos minerales, como la calcopirita, la cuprita. Pues otro ejemplo es la malaquita. Y de la blenda, que aquí se ve con un color así muy anaranjado, pero tiene un color más pálido, tiene un color como gris, pues se extrae el zinc. El zinc que lo utilizamos pues para mezclarlo, por ejemplo, con el cobre y obtenerla. Ya vimos antes lo que eran las propiedades generales de los materiales, las propiedades de la madera. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los metales, las propiedades generales de los metales, porque después veremos que cada metal tiene sus propias propiedades. La primera es la densidad. Los metales tienen una densidad alta, todos tienen una densidad mayor de 1, es decir, que todos se hunden en el agua y además bastante superior a 1. Respecto a los distintos metales, bueno, pues el oro, el plomo, el mercurio tiene una densidad mucho más alta que el resto, o sea, metales pesados, sobre todo el mercurio y el plomo. De hecho, acordaros cuando llevé un botecito con mercurio en clase, lo que pesaba con el poquito volumen que ocupaba, una densidad muy alta. Son buenos conductores del calor y la electricidad, conducen la temperatura y conducen la electricidad. Esto ya lo hemos visto, esta propiedad la hemos visto ya con la madera. Reflejan la luz, con lo cual tienen un brillo. Siempre todos los metales brillan, sobre todo si están limpios, y se le llama brillo metálico a esa propiedad. Son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio. El mercurio es el único que está en estado líquido a temperatura ambiente, que temperatura ambiente se consideran 20 grados. Los demás tengo que aportar temperatura para fundirlo, el mercurio no. El mercurio ya con la temperatura que tenemos está fundido, está en estado líquido. ¿Vale? De hecho ya lo visteis también en clase. La mayoría son grises o blanquecinos, aunque también los hay de otros colores como dorado, como el oro, o como color rojizo como el cobre. Y después tiene la propiedad que se pueden mezclar para obtener las aleaciones. Hay otras propiedades que son las tecnológicas, es decir, para trabajar con ellos, que son importantes. Una es la colabilidad, es decir, si ese metal es bueno para fundirlo y formar coladas, formar un fluido con ese metal, para poderlo echar en un molde, por ejemplo. La soldabilidad, si lo puedo unir con facilidad distintas piezas de metal, del mismo metal, si son fáciles de soldar, si son fáciles de unir. El proceso de soldadura lo vemos también al final del tema. Ductilidad es la propiedad que tienen de ese metal de ponerse en forma de hilos, como por ejemplo el cobre, que es muy dúctil, lo puedo poner en forma de hilos muy finitos, hasta pelos de cobre, sin que se parta. Y la maleabilidad, en vez de forma de hilos, en forma de láminas. El oro es el material más maleable, lo pueden poner en formas de lámina tan finas que pueden incluso flotar en el aire como una pluma, que es el que se utiliza, por ejemplo, el pan de oro, que es el que se utiliza para adorar, por ejemplo, los pasos de Semana Santa o algunos elementos de decorativo. ¿Vale? Es muy muy fino. La plegabilidad es la capacidad que tienen los materiales de poderse doblar formando un pliegue. No es lo mismo doblar algo, que no creo una arista, que cuando lo pliego. Cuando lo pliego es cuando al doblarlo creo una línea. Esa línea es el pliegue. Bueno, pues un ejemplo de plegabilidad lo veis en las taquillas de clase, que están hechas con una chapa que se ha ido plegando para darle forma y darle mayor resistencia. Y la maquinabilidad es la capacidad para poder modificar ese material, ese metal. Si es más fácil de mecanizar o no, si es más fácil quitarle trocitos con una máquina como una fresadora, un torno, que también veremos al final del tema, o no. Los metales se obtienen de los minerales. Entonces, igual que la madera la obtenemos de los troncos de árbol, pues los metales los obtenemos de los minerales. Y de esos minerales hay que someterlo a un proceso para obtener los metales. Pero primero hay que sacar el mineral de la tierra. ¿Vale? Hay dos tipos de minas. Las minas son la industria, la minería es la industria que se dedica a extraer los minerales del suelo, y las minas pues son esos sitios donde nosotros sacamos directamente el mineral de debajo del suelo. Hay dos tipos de minas. Están las minas a cielo abierto, que son aquellas en las que yo voy escarbando en el suelo hasta crear un agujero, hasta llegar al mineral, y voy sacando el mineral, pero de forma aérea, es decir, o sea, lo saco sin tener un techo, sin tener un túnel, sino lo saco directamente escarbando en el suelo. Ese tenemos un ejemplo muy, muy importante en la corta de Atalaya en Río Tinto, que es una mina a cielo abierto bastante impresionante, es muy grande, aunque hoy está parcialmente cubierta de agua porque como cuando hacemos un agujero en la playa pues se va filtrando la humedad y se va llenando de agua. Esa sería minería a cielo abierto, pero después también tenemos minería subterránea. Minería subterránea es cuando
vamos haciendo un túnel buscando el mineral, y cuando llegamos a él pues vamos escarbando y sacando ese mineral por ese túnel. A veces las minas que son a cielo abierto acaban también siendo subterráneas, porque a veces cuando se llega a cierta profundidad ya no se puede seguir haciendo un agujero más grande, y lo que hace es que se van creando túneles en busca del mineral. Una vez que tenemos el mineral hay que separar lo que sirve del mineral de lo que no sirve. Lo que sirve se llama mena, que es la parte que nos sirve del mineral. Por ejemplo, si tenemos toda esta piedra, pues a ver, nos encontraremos trocitos en donde tengamos pirita, calcopirita, por ejemplo, que tiene contenido en cobre, pues tengo que separar eso de lo que no me valga. ¿Vale? A la parte que sirve se le llama mena y a la parte que no sirve se le llama ganga. Entonces, se extrae este mineral, se extrae toda esta piedra y después hay que separar la mena de la ganga para obtener el metal, que es lo que a mí me interesa. La industria que se ocupa de hacer este proceso, separar la mena de la ganga, cuando se trata del hierro se le llama siderurgia. ¿Por qué? Porque el hierro es tan importante que tiene su propia industria. ¿Vale? La industria que se dedica al hierro, solamente a obtener el hierro de los minerales, por ejemplo para fabricación del acero, pues se llama siderurgia. Y para el resto de los metales se llama metalurgia. ¿Cómo afecta todo este tratamiento al medio ambiente? Bueno, pues las consecuencias son muy tóxicas, muy perjudiciales para el medio ambiente, porque es una modificación muy grande del paisaje. Cambiamos el paisaje porque tenemos que talar primero todos los árboles que hay, quitar todas las plantas que hay en esa zona, por ejemplo, para hacer una mina a cielo abierto. Entonces estamos modificando el paisaje. Modificamos la estructura del suelo si nos dedicamos a hacer túneles que vayan haciendo perforaciones por dentro del suelo. Entonces eso puede dar lugar a que haya derrumbe, a que haya desprendimiento, contaminamos con el polvo o el humo que se produce cuando hay voladuras. Las voladuras es cuando se utilizan explosivos para romper la piedra. Contaminación acústica, que es el sonido de las explosiones. Imaginaros vivir cerca de una mina y que cada 2 veces al día haya explosiones que vayan rompiendo el material, pues es una contaminación acústica importante. Y después la propia toxicidad de algunos metales, en el que hay metales que sueltan sustancias tóxicas cuando se están separando la mena de la ganga o cuando directamente lo extraemos de la tierra y en el contacto con el aire se oxidan. Dentro de los metales tenemos 2 grupos importantes. Son los metales que tienen contenido en hierro, o los metales o materiales metálicos que tienen contenido en hierro, que se llaman metales férricos, y después está el resto que no tiene contenido en hierro, que se le llaman metales no férricos. Los que tienen contenido en hierro de los férricos, ¿qué obtenemos? Pues tenemos 3 materiales metálicos muy importantes. Los 3 materiales metálicos, ten en cuenta que el hierro es el segundo metal más importante o más abundante en la corteza terrestre, seguido del aluminio. Así que hay mucha cantidad de hierro y lo llevamos utilizando durante mucho tiempo. Hay 3 materiales que podemos obtener del hierro. El hierro puro, que es hierro con muy poquito carbono o casi nada de carbono, ¿vale? Que es un material que no es bueno utilizarlo para construcción y para construir estructuras porque se rompe, se dobla con facilidad más que romperse, pero sin embargo tiene propiedades magnéticas muy importantes. Entonces se utiliza, por ejemplo, para hacer piezas de electrónica, por ejemplo las que se utilizan para hacer los cargadores de los ordenadores o los cargadores de los teléfonos móviles. Dentro tenemos un componente electrónico que son los transformadores, que tienen contenido en hierro puro. Después tenemos el acero, que este es la estrella de los materiales no férricos, de los materiales férricos, que tiene hierro y después tiene hasta el 1,76% de carbono. Se suele redondear y se dice que hasta el 2%. Es el más resistente, es más ligero porque tiene menor densidad, es más flexible, es muy utilizado y se puede mezclar con otros metales para obtener distintos tipos de acero, como el que hemos mencionado antes, el acero inoxidable. Si nos pasamos echándole carbono, pues lo que obtenemos es la fundición, que la fundición es por encima del 2% de carbono. Y la fundición no es buena tampoco para trabajar, para hacer estructuras, pero tiene la ventaja de que se puede moldear. Es decir, la fundición, a diferencia del acero, que para darle forma tengo que golpearlo, para la fundición puedo derretirlo, fundir el metal y echarlo en un molde. Y cuando eso se solidifica, pues lo saco del molde y ya tengo la pieza. ¿Vale? Es muy resistente a la corrosión porque aunque se oxida, pero se oxida mucho más lentamente que el acero. Entonces hay cosas que se han estado haciendo de fundición, por ejemplo, cañones antiguos se han estado haciendo de fundición, farolas que vemos por las calles estas que tienen color negro, están hechas de fundición, o los bancos de algunos parques que los vemos muy robustos, con muchos dibujitos,
pues esos están hechos también de fundición, porque son más resistentes a la corrosión que el acero. También son más baratos. Lo que pasa es que tienen un inconveniente, que no se sueldan bien. Bueno, ¿cómo obtenemos lo que nos interesa a nosotros, que es el acero? Pues lo obtenemos en un proceso siderúrgico, la industria de la siderurgia, en el que se utiliza un alto horno. ¿El alto horno qué? Pues, como su nombre indica, es un horno que tiene una altura bastante considerable. Y esta altura tiene su porqué. No lo hacen así por gusto, ¿vale? Para empezar, para fabricar lo que es el acero, o para fabricar el hierro dulce, para fabricar todos estos tres productos del hierro, partimos del mineral de hierro. Es decir, partimos del mineral de hierro triturado. Todo esto se tritura. A este mineral de hierro hay que echarle el carbono, y el carbono se echa en forma de carbón. Y después se le echa un fundente también, se mezcla con un fundente que es un polvo blanco, que lo habréis visto alguna vez en programas de televisión que se utilizan para metales, como forjado a fuego, que es una sustancia que hace que el hierro se pueda fundir a una temperatura más baja, para favorecer que se funda, por eso se llama fundente. Se echa todo en una cinta transportadora, la cinta transportadora viene por aquí y cae arriba del todo del alto horno. Todo esto ya está encendido, tiene un calor considerable, y por aquí va cayendo el polvo, que como es muy fino, tal como va bajando se va fundiendo, y cuando llega abajo ya está fundido. Al fundirse a una temperatura considerable, lo que le pasa es que lo que tiene contenido en hierro puro se va al fondo. ¿Veis? Aquí se separa y se queda flotando lo que no es hierro, porque tiene una densidad menor, entonces se queda flotando. A lo que no es hierro se le llama escoria, porque no nos sirve. Entonces se retira, y a veces se tira, o a veces se comercializa y se vende. Y abajo, lo que tiene contenido en hierro se le llama arrabio. Arrabio es, tenemos contenido importante en hierro, pero todavía hay que purificarlo un poco para obtener los distintos productos que tiene el hierro. Es decir, de aquí es donde vamos a partir como base para obtener acero, para obtener fundiciones, o para obtener el hierro puro, el hierro dulce, que también se llama. Una vez que tenemos el arrabio, pues se puede someter a distintos procesos. Aquí veis, se puede meter en otro horno, que se llama horno de cubilotes, para fundirlo y después purificarlo. Se puede meter en hornos convertidores, es decir, aquí veis distintos tipos de hornos que se pueden utilizar para purificarlo. Nosotros nos vamos a centrar en un tipo de horno que es el de acino, ¿vale? Que es el que nos va a servir para obtener al final el acero. ¿Cómo funciona el horno de acino? Bueno, pues el horno de acino, lo veis aquí en la fotografía o los dibujos, es como si fuera una lavadora, o como si fuera una hormigonera de estas que se utilizan en algunas obras. Un tambor que está en una máquina que da vuelta. Dentro tiene una temperatura bastante considerable, y aquí dentro echamos lo que es el arrabio fundido. Y se le añade también fundente para que se funda todavía más, y chatarra que hemos obtenido pues del reciclaje de metales. Como vamos a obtener acero, si fundimos acero que ya está hecho, sabemos que ese acero no hay que hacerle nada, solamente habría que fundirlo y darle forma. Entonces se mezcla todo aquí dentro y se mete lo que es una lanza térmica, y se mete un tubo que lo que hace es aportar oxígeno a toda esta mezcla. El oxígeno lo que hace es que se funda a una mayor temperatura, y conseguimos que se separe lo que es acero de lo que no lo es, ¿vale? Lo que no lo es, igual que el anterior, se llama escoria, flota por encima, entonces lo podemos separar por un lado, y cuando hemos traído la escoria por un lado, pues lo que nos queda ya es el acero, que es el que vemos aquí. Ya ese acero se echaría en moldes para formar lingotes, y que después se van a mandar a otras fábricas, a otras empresas que se van a dedicar pues a darle forma. Aceros tenemos de muchos tipos. Está el acero común, que es este, en el que solamente tenemos hierro y carbono, y después si le añadimos distintos tipos de metales, pues vamos a tener lo que se llaman aceros aleados, que los aceros aleados son aceros con otros metales. Uno de los que se puede utilizar es el silicio, aunque el silicio no es un metal, pero mejora la elasticidad, sobre todo del acero, y sus propiedades magnéticas para conducir campos magnéticos. El manganeso hace que sea más resistente al calor, sobre todo. El níquel pues hace que sea más resistente a la corrosión, que se oxide menos, y que además tenga mayor resistencia mecánica, que me aguante mejor los esfuerzos. El tungsteno, que era lo que se utilizaba antes para hacer los filamentos de las bombillas de incandescencia, o las bombillas normales de toda la vida, pues cuando se le añade al acero hace que sea resistente al calor, por eso se utilizaba para el tema de las bombillas, por la temperatura que se cogía. El cromo se utiliza para hacer el acero inoxidable, que es muy importante porque es un metal que no se oxida, entonces
es muy bueno para mezclarlo, para obtener un material que no se oxide. El molibdeno aumenta la dureza del acero para evitar que se raye con facilidad y que resista mejor los impactos. Y el vanadio aumenta la capacidad para endurecerse del acero, ¿vale? Para que tenga una mayor resistencia. Igual que el neoidio, que también aumenta la resistencia. De hecho, el vanadio y el cromo también se utilizan mezclados con el acero, los dos, para hacer herramientas. Cuando las herramientas son de calidad, por ejemplo una llave fija, una llave inglesa, pues algunas veces podemos leer una inscripción que pone cromo vanadio. Es acero al que se le ha echado cromo y vanadio para hacer que esa herramienta sea más resistente. Para obtener acero inoxidable, que hemos mencionado antes, pues al acero se le añade cromo y muchas veces también se le añade molibdeno y níquel para poder obtener el acero inoxidable. Si le añadimos cromo, hasta el 10% de cromo, ¿vale? Acordaos de ese dato que también es importante. Bueno, pero no todo es hierro, no todo es acero. También tenemos los metales que no tienen contenido en hierro, como son los metales no férricos. Los metales no férricos también se han estado utilizando durante mucho tiempo y hoy en día son una base importante de los materiales, para los materiales que utilizamos a diario. De hecho, los más comunes pues son el aluminio, el cobre, por ejemplo, que lo utilizamos para el transporte de la electricidad, para hacer los cables, o el titanio, que es muy resistente a la corrosión. Y se utiliza para muchas cosas, ahora vemos algunos de los ejemplos. Bueno, en esta tabla podéis ver lo que son los metales no férricos más comunes. Su símbolo químico y el punto de fusión no hace falta que lo sepáis, pero sí las utilizaciones o los usos que puede tener. El aluminio es un metal que se oxida muy poco o apenas se oxida. Es un material de lo que se llama ligero, tiene una densidad bastante menor que la del acero o que la de otros metales. Entonces se utiliza para la industria automovilística, para los coches, para los aviones, para hacer espejos, para sitios donde necesito que sea resistente y que tenga poco peso. Para hacer los aviones sobre todo es muy importante. Y también se utiliza en la carpintería metálica. La carpintería metálica nos referimos, por ejemplo, a los cierres de las ventanas o a las puertas que están al exterior. Cuando no las vemos pintadas, sino que las vemos de un color metálico, suelen estar hechas de aluminio porque es resistente a la corrosión. El titanio es un metal muy duro y que tiene una propiedad importante, que es que el cuerpo, si nos hacen un implante con base de titanio, no lo rechaza. Entonces eso hace que se utilice mucho en la biomedicina, es decir, para hacer un implante de cadera o una rótula, pues se utiliza muchas veces porque el cuerpo no lo rechaza. También se utiliza para hacer aviones y para hacer para partes de aviones y partes de coches, porque es muy resistente a los esfuerzos. El vanadio se utiliza en reactores nucleares por sus propiedades y también para hacer para mezclarlo con el acero para crear las llantas de los vehículos, es decir, la rueda, la parte metálica de que lleva la rueda. El cromo se mezcla también para utilizarlo para acero inoxidable, pero además también se utiliza en procesos de cromado. El proceso de cromado es que a metales que se pueden oxidar, como el acero, se le añade una capa por encima que se queda como un metal brillante, plateado brillante, y ese suele ser cromo. Entonces se utiliza para recubrir muchas veces superficies para hacerlas inoxidables. El níquel se suele utilizar mezclado con el cobre. Si mezclamos cobre y níquel, obtenemos la alpaca. La alpaca es un metal o es una aleación que tiene un color plateado y que se utiliza, entre otras cosas, para moneda, para colorear el vidrio o también para hacer los grifos que utilizamos en casa, pues muchos están hechos de alpaca. El cobre, ya hemos visto todas las propiedades que tiene el cobre, sobre todo la más importante es que conduce muy bien la electricidad, así que se utiliza para conductores eléctricos, para hacer bisutería, para hacer moneda, y ahora vemos más abajo lo que son todas las aleaciones o las más comunes que tiene el cobre. Y el zinc, pues entre otras múltiples aplicaciones, pues se utiliza para las pinturas como colorante, porque antes se utilizaba mucho el plomo, pero el plomo es tóxico y es contaminante, así que se está intentando retirar de todo lo que se utilizaba antes. Entonces el zinc es un buen sustituto del plomo en las pinturas, por ejemplo, o a la hora de hacer baterías eléctricas. Las aleaciones más comunes que tiene el cobre son el bronce, el latón, el cuproníquel, el cuproaluminio y el duraluminio. ¿Vale? Por orden, pues el bronce, que es la primera que se empezó a utilizar, es una mezcla entre cobre y estaño. Los porcentajes no hace falta que lo sepáis. Mezclamos cobre y estaño, tenemos un metal de color dorado, que ya hemos mencionado antes, y que tiene múltiples aplicaciones, entre ellas pues para las campanas o también para hélices de barco, porque tiene una resistencia muy buena a la corrosión.
El latón es, digamos, el hermano pequeño del bronce, es cobre y zinc. Tiene también un color, veis que es muy parecido al bronce. Lo que pasa es que es un poco más pálido, más claro. Y se utiliza también en muchas cosas. Aquí veis un ejemplo que es las uniones de tubería de agua o tuberías de gas, porque es muy resistente a la corrosión. Y también para hacer instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales, una trompeta, un saxofón que veamos de color dorado, pues suele estar hecho de latón. El cuproníquel es una mezcla entre cobre y níquel, tiene un color plateado y entre otras múltiples aplicaciones es para las monedas, es la parte esta plateada que veis aquí de la moneda. La parte de fuera, que suele ser dorada, pues suele estar hecha de latón. El cuproaluminio, que es cobre y aluminio, fijaros en estos dos, que este es cobre y aluminio, este aluminio y cobre. ¿Qué diferencia hay? Porque este tiene más cobre que aluminio y este tiene más aluminio que cobre. ¿Vale? Entonces, el cuproníquel, que es el que tiene más cobre que aluminio, se utiliza mucho para hacer tornillos y para la industria naval porque no se oxida, o se oxida muy poco. Y el duraluminio es una aleación del aluminio más que del cobre y en el que obtenemos un metal que es muy ligero, muy resistente y que no se oxida. Entonces se utiliza para hacer llantas también de automóviles, las llantas que se conocen como llantas de aleación, y aquí, por ejemplo, para material de escalada, que necesita que sea muy resistente a los esfuerzos y por supuesto que no se oxide ni que se deteriore con el tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son las formas en las que se puede trabajar con los metales. La primera de ellas es la forja. La forja, me habréis escuchado muchas veces en clase mencionaros un programa que se llama Forjada a Fuego, en el que se dedican pues, a fabricar espadas, a fabricar armas blancas que se llaman, armas con filo, pues para trabajar con esos metales que ellos utilizan, que se hacen de acero, se utiliza la forja. La forja consiste en calentar el metal hasta que está al rojo vivo sin que se llegue a fundir y darle golpes hasta darle la forma. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el acero es de los pocos que admite la forja. Hay otros que no sirven para la forja, pero el acero sí. El acero principalmente se le da la forma de esa forma, con forja. Bueno, el fresado es una forma de trabajar con los metales en el que tenemos una máquina que se llama fresadora, aquí veis un ejemplo, o aquí, en el que tiene una herramienta, esta herramienta que se ve aquí, que se llama fresa, da vueltas como un taladro. Lo que pasa es que en un taladro se coloca una broca para perforar y aquí lo que se coloca es una fresa que lo que hace es dar vueltas y va arrancando pequeños trocitos de material. Evidentemente la fresa está compuesta de una aleación que es más dura del material con el que vamos a trabajar. Aquí veis un ejemplo de una fresa en horizontal y aquí de una fresadora en vertical. ¿Vale? Y este tubito que se ve aquí lo que hace es aportar un fluido para evitar que los metales se calienten y se estropeen. Sobre todo la fresa, que si se calienta mucho se acaba quemando y se desgasta. Y el torno, en vez de darle vueltas a la herramienta, le damos vueltas al material. El torno lo único que tiene es un motor en el que se le va dando vueltas al material y se aplica con una cuchilla. Le van quitando pequeños trocitos a ese material para darle la forma. Lo veis aquí. El torno más que se ha utilizado durante más tiempo es el torno de alfarero, que es colocar la arcilla en una superficie que va dando vueltas y le vamos dando forma con las manos. Bueno, pues esto es lo mismo pero con metales. También se utiliza para trabajar con madera. El torno sirve sobre todo para hacer piezas cilíndricas, ya que no puedo hacer piezas rectas ni cuadradas, puesto que esto está dando vueltas. Por otro lado tenemos los procesos en los que trabajamos con los metales sin quitarle trozos al material, sin arranque de viruta que se llama. Es decir, trabajo con el metal para darle la forma, pero sin quitarle trocitos. El primero es el trefilado. El trefilado consiste en estirar el metal, hacerlo pasar por un orificio más pequeño, tirando de él, para conseguir que sea más fino. Este es el proceso que se sigue para fabricar cables o para fabricar hilos metálicos. El laminado es coger el metal e irlo pasando por unos rodillos que lo van aplastando hasta conseguir una lámina, una chapa más fina. Este es el ejemplo del vídeo que os puse en clase de la obtención del papel de aluminio, que acordaros la distancia o el tamaño que se obtenía de un rollo de un lingote de 3,5 metros, cuántos kilómetros se obtenían de papel de aluminio. Y después tenemos el estampado. El estampado consiste en tener una chapa metálica que se coloca sobre una superficie que tiene una forma determinada y mediante una prensa, mediante aplicándole esfuerzo, pues hacemos que esa chapa sea molde a la forma de la estampa, que es como se llama esta pieza de aquí abajo, y se quede con esa forma. ¿Vale? Por ejemplo, este primero sería el caso de la fabricación de las ollas que utilizamos en casa, pero también sirve, por ejemplo, para acuñar monedas, para
para hacerle el dibujo a la moneda. Las monedas que utilizamos normalmente de euro, 2 euros y demás. ¿Vale? Aquí veis cómo pueden tener distintas formas. Y el troquelado es perforar el metal con una forma determinada. ¿Lo veis aquí? Tengo una chapa que está recta, aquí arriba tengo el troquel, que el troquel es una pieza que va a encajar con la de abajo y al presionar una con la otra pues consigo hacerle una perforación, un agujero con esa forma. Es el ejemplo pues de las perforadoras que utilizamos para hacerle los agujeritos a las hojas para poderlos poner en el cuaderno de anilla. ¿Vale? Ese sería un ejemplo de troquelado. Una vez que hemos obtenido ya esas piezas, que ya le hemos dado forma, que ya las hemos cortado, ya las hemos trabajado, ¿cómo las unimos? Pues hay distintos tipos de formas de unir los metales. Están las uniones fijas, que son las que van a ser de forma permanente, que hay algunas que son reversibles, que se pueden quitar otra vez. Y están las uniones desmontables. Dentro de las uniones fijas hay muchas formas de unir metales. Hay una muy común que es mediante remache. Aquí veis una remachadora. La remachadora o mediante remache sirve para unir sobre todo láminas de metal. Veis aquí un ejemplo, esta fue la que os enseñé también en clase. Aquí se ha perforado el metal, se ha metido el remache y esta máquina lo que hace es va tirando de la varilla del centro del remache para comprimirlo y hacer que se ensanche y acabe ocupando todo el orificio que hemos hecho. Entonces conseguimos que se unan las dos chapas. Este ejemplo lo tenéis en el respaldo de las sillas de clase y en el asiento. ¿Vale? Cuando no se han modificado, se le han sustituido por tornillos, normalmente tiene remache. Y después tenemos las uniones soldadas. Soldada es cuando ya calentamos el material, el metal, no para fundirlo, sino normalmente para aportar otro material fundido, otra parte fundida sobre esa unión, para poder conseguir que se unan esas piezas metálicas. Y dependiendo de la temperatura que alcanzamos, tenemos dos tipos de soldadura. Soldadura blanda, que es la que llega hasta 450 grados, y la soldadura fuerte, que es la que supera esa temperatura. La soldadura blanda se utiliza principalmente con un soldador, como el que veis aquí, que este en concreto se llama soldador de lápiz, va enchufado a la corriente eléctrica y aquí en la punta se produce una temperatura suficientemente alta como para fundir un hilo de estaño. El estaño es un metal plateado y que funde a una temperatura relativamente baja. Entonces ese material lo fundimos y lo depositamos sobre lo que queremos unir. Normalmente nos sirve para unir conexiones eléctricas, para unir componentes eléctricos, desde una placa de un circuito electrónico, pues para unir distintos componentes electrónicos o para unir cables, para que haya una conductividad eléctrica entre las uniones. Pero no es una soldadura que sea muy resistente, es decir, si yo uno dos cables, pues sí me va a permitir que pase la electricidad, pero no lo voy a estar no es suficiente como para someterle un esfuerzo, para construir una estructura con este tipo de soldaduras, porque no aguantaría. Si queremos unir metales de una manera más resistente, pues utilizamos lo que se conoce como soldadura fuerte. Que la soldadura fuerte supera los 450 grados y aportamos también un material. Hay distintos tipos, hay muchas formas o métodos de soldadura fuerte, pero los más comunes o los más utilizados son la soldadura oxiacetilénica, que consiste en fundir esta varillita de metal que vamos a ir aportando para unir estas dos piezas mediante una llama, mediante un soplete, que el soplete lo que hace es que tiene una mezcla de dos gases, oxígeno y acetileno, que cuando se encienden con una chispa producen una llama tan potente que es capaz de fundir el metal. De hecho, si la llama la graduamos de una forma determinada, no solamente me va a servir para fundir esta varilla, sino que es capaz de fundir el metal que estamos soldando y cortarlo. Así que este tipo de proceso nos sirve tanto para soldar como para cortar. Esa es la oxiacetilénica. Para utilizar este tipo de soldadura, las personas que trabajan con este tipo de soldadura necesitan unas gafas de protección especiales, porque la llama, el brillo que produce la llama es bastante dañino para la vista, aunque no es tan importante como en el otro tipo de soldadura. ¿Vale? Acordado, esta oxiacetilénica con llama, se llama también soldadura a la llama. Y después está la soldadura por arco eléctrico, que ya no utilizamos una llama, ya no utilizamos gases, ya lo que utilizamos es una corriente eléctrica. A la estructura metálica se le conecta un cable con una pinza y al mango, que aquí veis que la soldadura por arco hay de muchos tipos. Esta, por ejemplo, es la TIC, pero está la TIC, MIC y después está la que se utiliza un electrodo, que es como una varilla. ¿Vale? Entonces aquí dentro, por ejemplo, de este tubito hay un alambre, que es el que cuando toca el metal se produce unas chispas
porque tiene una corriente eléctrica tan potente que lo va fundiendo el alambre que va saliendo por dentro. Y ese metal fundido lo va depositando en la unión de las dos piezas que yo quiera unir, ¿vale? Esta chispa es tan potente que el soldador necesita una máscara de protección, una máscara que le tapa la cara entera, con un visor, con una ventanita, que le va a proteger de la chispa, porque es tan potente que, aparte de que suelta, veis, todos estos hilitos que se ven aquí son chispas, material que ha saltado y que son pequeñas partículas incandescentes que si te caen encima de la piel pues te producen quemadura. Entonces normalmente pues las personas que trabajan con este tipo de soldadura pues van completamente protegidos, ¿veis? Con guantes, ropa que sea resistente a estas chispas, que sea ignífuga, y después con una máscara de protección. Bueno, esas son las soldaduras permanentes, digamos, ¿no? Las soldaduras fijas. Pero después tenemos otra forma de unir los metales, que es de forma desmontable, es decir, que yo la pueda unir y la pueda separar las veces que quiera. Y para eso, pues lo más común es utilizar tornillos. También se puede utilizar pasadores y demás, pero lo más común es utilizar tornillos. Tenemos desde tornillos roscachapa, que son tornillos que conforme yo lo vaya apretando, voy a ir haciendo la perforación en el material y lo voy a ir uniendo. Los hay para roscachapa, los hay para madera, que se distinguen porque este trozo de aquí no tiene rosca. Los hay tornillos autorroscantes, que tienen como una punta afilada, que sirven para hacer el agujero. Para estos tengo que tener ya hecho un orificio previamente, pero estos no, estos van haciendo el orificio ellos. Se meten en un atornillador eléctrico normalmente y al girarlo, pues como si fuera un taladro, va haciendo el orificio y después va haciendo la rosca. Y después tenemos las típicas uniones de tornillo con tuerca, que cuando utilizamos tornillo con tuerca se denomina perno, ¿vale? Que pueden tener distintas cabezas, que la cabeza hexagonal, pero a veces tienen cabeza de estrella, tienen cabeza de alien, tienen cabeza de muchos tipos distintos. Bueno, pues hasta aquí el repaso del tema. A ver qué os parece. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y que hayáis aprendido algo que os sirva de repaso del tema. Muchas gracias. Mucha suerte.